Bienvenidos a este podcast que hemos desarrollado desde Protórax, dirigido a personal médico, a estudiantes de medicina y para todas las personas en general que estén interesados en adquirir conocimientos sobre las patologías y las actividades que realizamos los cirujanos de tórax en Colombia. Siempre es un gusto tenerlos en este espacio. Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano de tórax y como siempre estoy acompañado de mi colega y amigo el doctor Luis Fernando Rueda. Bueno, para retomar, en la sesión anterior habíamos iniciado hablando del ECMO, contándoles qué es, su origen, el éxito de su funcionamiento y que poco a poco se ha hecho más evidente y los casos en que se puede usar, las indicaciones y contraindicaciones a grandes rasgos, tanto para ECMO veno-venoso o para ECMO veno-arterial. Hoy vamos a hablar de los requisitos que se necesitan para poner un ECMO, todo lo relacionado con el proceso de canulación y de los aspectos clave respecto a la tecnología y las membranas que se utilizan para implementar el ECMO. Recuerden que si bien el lenguaje que usamos es más orientado a estudiantes y profesionales de salud, el podcast está dirigido a cualquier apasionado de este tema que quiera adquirir conocimientos relacionados con el mismo. Y sin más, pues comenzamos. ¿Qué requisitos se necesitan para poner un ECMO? Ahí vendría algo bien interesante y es cuáles son los requisitos previos. Digamos que lo primero es la comunicación amplia, conocida y fácil entre el grupo de cuidado intensivo y el grupo que se encarga de la instalación o la conexión del sistema ECMO, en el cual se pueda hacer una discusión del caso, conocer si el paciente cumple o no con los criterios de inclusión, si tiene o no tiene una contraindicación, y en ese momento se hace todo el estudio y se considera que si es candidato, entonces hay que ver si la familia del paciente ha entendido o se le ha explicado adecuadamente cuál es el proceso para poder tener un consentimiento. eh, a pesar de que el paciente cuando se plantea la posibilidad de incluirlo en terapia ECMO, ya se entiende de por sí que tiene una morbimortalidad supremamente alta, también es una terapia que no es inocua y tiene también riesgos y complicaciones asociados al procedimiento como tal y a la terapia. Entonces, el consentimiento informado, saber dónde está localizado el paciente, dónde se ubica la unidad de cuidado intensivo para ver si es factible realizar el transporte y si es un ECMO que se van a manejar en la clínica donde está o si se necesita ir, conectarlo y rescatarlo para llevarlo a otro sitio. Nosotros estaremos tocando poco a poco información que siga respondiendo a la pregunta de los requisitos previos para considerar un paciente para ECMO. Y repasar ese tema nos hace entrar a la par en otro tema importantísimo como lo es el conjunto de factores a tener en cuenta para transportar a un paciente en ECMO. De acuerdo a nuestra experiencia, hoy en día el 95-96% de nuestros pacientes son pacientes rescatados, es decir, son pacientes que están en otras instituciones, sea de la ciudad, del departamento o del país, que requieren ECMO. Nosotros nos desplazamos, los canulamos, los estabilizamos y los traemos. Entonces, ese es un escenario bien importante. A la fecha hemos realizado rescates en todos los aeropuertos del país, es decir, desde Cauca, Nariño, Ecuador, aeropuertos comerciales, militares. Eso implica que tengamos que tener un conocimiento muy claro del espacio, de los pesos, la ubicación del paciente, de cómo son las condiciones reales para poder hacer un rescate efectivo y que no se incrementen los riesgos adicionales en el paciente que ya de por sí está muy crítico. Entonces, lo primero es la ubicación del paciente, es importante. Otro tema son las reservas de sangre. Como hemos mencionado, el ECMO es una terapia que implica la circulación de la sangre del paciente por los circuitos y el oxigenador. Tenemos que recordar que en este momento, cuando entramos en esa fisiología, hay que jugar con la curva de disociación de la hemoglobina. En la medida en que tengamos mejores niveles de hemoglobina, menos flujo vamos a necesitar para poder dar o aportar la misma cantidad de oxígeno. Entonces, es importante que existan reservas de sangre, que el paciente pueda recibir hemoderivados, porque no se puede hacer ECMO sin sangre. Es una de las cosas importantes y obviamente para poder hacer los cálculos conocer la hemodinamia del paciente, la antropometría, por lo que ya se ha mencionado anteriormente. Una vez tenemos esos datos y se tiene toda la información de la historia clínica, existe claridad sobre la indicación. Lo que se hace es establecer cuál es el tipo de terapia que va a requerir el paciente o la configuración.
¿Por qué hago esta salvedad? Porque no siempre es fácil definir que el ECMO respiratorio es venovenoso y el ECMO cardiovascular es venoarterial. No es tan sencillo como blanco o negro. A veces encontramos un paciente que está en un SDRA severo, hipoxémico, con una acidosis respiratoria, con un CO2 elevadísimo, por encima de 120, y está con soporte con noradrenalina a dosis altas. Y eventualmente uno ve esos datos y dice, oiga, este paciente es candidato para un ECMO venoarterial. Y resulta que no, resulta que si uno entiende bien la fisiología, la patología de base del paciente y corrige esa acidosis respiratoria, corrige esa hipercapnia, mejora la vasoplegia del paciente y puede uno quitar el soporte inotrópico. Entonces es muy importante entender bien cuál es el proceso fisiológico que está llevando al paciente en la inestabilidad para definir la configuración. Adicionalmente a eso, tenemos que estar preparados para hacer cambios de configuración. No es infrecuente que uno entre en un ECMO veno-venoso, haya que pasar a un ECMO veno-arterial o veno-arterio-venoso y después volverse un ECMO veno-venoso. Entonces es importante tener esa capacidad técnica. Llevar siempre y conocer todo lo que se ha hablado, lo que Diego ha comentado, nos permite ir preparados y saber qué oxigenador es el que necesitamos, qué cánulas va a requerir el paciente de acuerdo a tamaño, peso y flujo que esté necesitando el paciente, qué otros insumos se necesitan, qué más se necesita adicional para el traslado y para que sea lo más seguro en ese momento. Lo importante en ese caso es que el paciente no se puede movilizar hasta no estar estable. Esa es la indicación de que tengamos que ir y rescatarlo y traerlo posteriormente. Entonces, se llega hasta el sitio donde está el paciente, se hace la canulación y luego de estabilizar hemodinámicamente y optimizar los niveles respiratorios y ventilatorios que se permita trasladar, ahí es que se logra iniciar el trayecto hacia la clínica. Digamos que de acuerdo a lo que se haya hablado previamente con el grupo que lo está tratando, uno va preparado para ver cómo va a abordar el paciente, pero en algunas ocasiones uno llega y se encuentra con otro tipo de paciente. Entonces siempre hay que estar preparado para diferentes abordajes de diversos sitios del paciente. Por lo general tratamos de que la canulación sea, cuando es venovenoso, sea a nivel yugular y femoral derechos, aunque en algunos pacientes también tenemos que hacer una canulación con una cánula monolumen, es decir, que solamente se llega por un acceso yugular que tiene dos extremos, uno para la extracción y otro para el reintegro del flujo al cuerpo. Hay que evaluar qué punciones o qué sitios de punción tiene el paciente previo a que nosotros lleguemos a conocerlo, qué accesos vasculares adicionales tiene, qué posición tiene y que podamos realizar el procedimiento de la manera más segura. La parte de la anticoagulación va de acuerdo al peso y a las condiciones del paciente. Hay que también tener en cuenta y estar de acuerdo a lo anterior, la cantidad de heparina que se va a administrar. Por lo general son 100 unidades por kilogramo de peso en un bolo al comienzo y cuando se va a iniciar la canulación y posteriormente se va haciendo seguimiento y calculando de acuerdo al ACT o un PTT del paciente. Hablamos de ACT entre 180 y 200 y un PTT de 1.5 a 2 veces por encima del rango normal. Cuando hablamos de rescate, y eso vale la pena mencionarlo, viaja un equipo multidisciplinario. Digamos que cuando salimos de Barranquilla, viaja un cirujano, un ayudante, el anestesiólogo y un ecmólogo. Usualmente son 4 personas, como lo tenemos protocolizado, que participan en el proceso de canulación y dependiendo de la localización se puede coordinar la logística ya sea terrestre o aérea. Normalmente los procesos toman entre 6 y 8 horas y es por esa razón que hay que calcular las dosis y los recursos que se requieren para el desplazamiento. ¿Cómo seleccionamos una vez hemos llegado al sitio del proceso de acceso del paciente? Y con acceso me refiero al sitio de canulación. Depende obviamente de los accesos que el paciente tenga. Lo ideal de un ECMO respiratorio, como mencionó Luis Fernando, lo más fácil para nosotros poner un ECMO del lado derecho, yugular interna derecha, femoral derecha, me refiero a las venas. Pero resulta que a veces los pacientes tienen un catéter yugular interno derecho, los soportes inotrópicos están pasando por ese catéter. Usualmente lo que nosotros antes nos tomamos el tiempo de cambiar el acceso y de quitar el acceso, poner otro por el lado derecho para canular izquierdo. Esa es una estrategia. En la medida que ha pasado el tiempo y que hemos ganado experiencia,
Hoy en día el 97-98% de las canulaciones son guiadas por ecografía, entonces podemos buscar un sitio proximal o distal al sitio donde está el catéter para poder pasar las guías y hacer la canulación por ese mismo lado y así de esa manera no nos enredamos con las modificaciones de los accesos en el momento de la canulación del paciente. Es importante tener en cuenta cuando hacemos las canulaciones cuáles son las necesidades futuras del paciente. Si ese paciente va a necesitar una traqueostomía, evidentemente hay que dejar espacio entre el sitio de canulación o si el paciente ya tiene la traqueostomía, pues obviamente hay que tener en cuenta el cuidado de la cánula para que no se contaminen con secreciones la cánula de ECMO. Hay pacientes que nosotros hemos tenido que traer por otras condiciones, otras patologías como patologías abdominales que requieren cirugías abdominales, que requieren intervenciones por parte de cirugía plástica por infecciones de tejidos blandos. Hay que prever si algún sitio de abordaje requiere una modificación o va a estar siendo intervenido por otra especialidad. Tener en cuenta esos abordajes es importante en el proceso de recuperación de estos pacientes, porque el paciente tiene que poderse mover, tiene que poderse rotar, tiene que poder flexionar la pierna. Entonces, uno usualmente en el protocolo nuestro, cuando tenemos el paciente en la clínica, se traslada a las primeras 24 horas, se estabiliza y está con sedación y relajación. Pero posteriormente se empieza a retirar para que el paciente empiece su proceso de rehabilitación. Entonces, las cánulas deben permitir que esa futura rehabilitación sea adecuada. También es importante tener en cuenta, sobre todo en los ECMOs venoarteriales, cuáles son los antecedentes vasculares del paciente, cuál es la lateralidad del paciente en temas, ya que tenemos que recordar que vamos a invadir una arteria importante, sea la arteria axilar, la arteria femoral. Entonces, hay que tener en cuenta por esa razón los antecedentes previos del paciente, si ha tenido cirugías pélvicas, radioterapia para uno saber qué encontrarse y estar preparado respecto al tamaño, calibre y permeabilidad de los vasos y evitar complicaciones. Luisfer, con respecto al proceso de canulación vale la pena destacar dos cosas. Hablar un poquito de las diferencias en términos de aportes que hará un ECMO venoarterial y un ECMO venovenoso, ya que estamos hablando de canulación. Entonces, en términos de aporte de oxígeno, un ECMO venoarterial le permite al paciente tener unas PO2 de alrededor de 60 a 150, mientras que un ECMO venovenoso le permite unas PO2 de 45 a 80 milímetros de mercurio. Eso se traduce en que esperamos tener unas saturaciones venosas por encima de 60 milímetros de mercurio para estar dentro de metas. Los indicadores de eficiencia de una terapia se miden de acuerdo a la configuración. En un ECMO venovenoso medimos la eficiencia de la terapia llevando control de los gases venosos y usualmente buscamos tener saturaciones venosas por encima de 60. No buscamos saturaciones por encima de eso, digamos que en términos de cálculo de los flujos. En un ECMO venoarterial, teniendo en cuenta que estamos poniendo toda la sangre arterial en el lado izquierdo, los indicadores de perfusión se miden con el lactato, se miden con la PO2 y eventualmente podemos también utilizar los gases venosos. Pero en estos pacientes esperamos tener saturaciones alrededor de 90 a 100. Otro de los datos importantes con los que medimos la eficiencia de la terapia es las presiones transmembrana, los gases pre y posmembrana, que nos permiten saber cómo está el aporte del paciente, cómo está el intercambio en la membrana, cómo está la funcionalidad de la membrana. Importante que el ECMO venoarterial tiene efectos cardiovasculares, como hemos mencionado, tiene un efecto sobre la poscarga y disminuye la presión del pulso. Puede afectar la perfusión coronaria dependiendo de la configuración de la canulación, mientras que los efectos cardiovasculares en el ECMO venovenoso son mínimos o nulos, por así decirlo, y tiene una capacidad también a su vez de transporte de oxígeno moderada, mientras que en un ECMO venoarterial tiene una mayor capacidad de transporte de oxígeno, por lo que ahí estamos manejando la parte venoarterial precisamente. ¿Cómo medimos y cuál es la posición adecuada de las cánulas? Obviamente, cada configuración tiene unos parámetros de ubicación y de calidad diferentes. Tal vez los más difíciles de lograr son los venovenosos y ya les explico por qué. En general, como mencionamos, hay dos maneras de canular, una canulación venoarterial y una canulación venovenosa. Cuando hablamos de canulación venovenosa, hay tres configuraciones básicas que son la canulación doble, que usualmente la hacemos yugular y femoral, vena, vena, que idealmente sea del mismo lado derecho, es la más sencilla. Puede uno hacer canulación femoro-femoral, vena, vena, que también
no es lo más frecuente y puede uno hacer una canulación única con cánulas bilumen. Las cánulas bilumen en Colombia disponibles son las cánulas Avalon de Maquet o la cánula Crescent de Medtronic. No tenemos ningún disclosure con estas compañías y pues las mencionamos porque son los dispositivos que hay disponibles en el país. Ahora bien, ya sabiendo dónde ponemos las cánulas venovenosas, ¿cuáles son las ubicaciones ideales? En general, lo ideal es que la cánula venosa, es decir, la depresión negativa, esté ubicada a nivel de la cava retrohepática. Es decir, si ponemos una cánula femoral derecha o izquierda, la punta de esa cánula debe quedar ubicada en la cava retrohepática. Las cánulas venosas, las cánulas de drenaje en general son cánulas que como están sometidas a presión negativa, tienen unas puntas multifenestradas, tienen muchos orificios en la punta y en la pared lateral con el objetivo de mantener un flujo constante. Entonces, al ubicarla en la cava retrohepática, lo que se busca es que la cava no colapse sobre la pared de la cánula y pues obstruya el flujo. Entonces, esa sería la ubicación ideal de la cánula venosa o la cánula de presión negativa. En cuanto a la cánula de retorno en un ECMO venoso, cuando se hace una doble canulación, lo que buscamos es que la punta de la cánula, que es una cánula, y aquí quiero ser claro, es una cánula arterial que va a llevar flujo a una vena, esa punta de la cánula quede en la unión cavoatrial, de la cava superior con la aurícula derecha. El objetivo es que el flujo de sangre arterializada o rica en oxígeno vaya hacia la aurícula y obviamente llegue por esta vía a la válvula tricúspide y vaya al ventrículo derecho para que vaya a la circulación sistémica. Ese es, digamos, el análisis fisiológico. Usualmente buscamos que esas puntas de las dos cánulas tengan unas distancias que oscilan entre 8 y 12 centímetros para evitar un fenómeno que se denomina recirculación. Y es que si las dos puntas quedan muy próximas, vamos a tener una cánula que tiene presión negativa, es decir, succiona, y vamos a tener una cánula que tiene presión positiva, es decir, que inyecta y la sangre empieza a circular en el circuito, es decir, lo que inyectamos lo aspiramos y no damos chance de que ese flujo sanguíneo rico en oxígeno llegue al paciente. Entonces, esa es la lógica de la ubicación de esa doble canulación. Aquí lo que buscamos evitar con esa posición de las cánulas y esas distancias es un fenómeno denominado recirculación. Este fenómeno de recirculación lo que implica es que tenemos la cánula de presión negativa o de drenaje muy cerca a la cánula arterial o de presión positiva y gran parte del flujo sanguíneo que estamos inyectando rico en oxígeno lo estamos aspirando y no permitimos que llegue a la circulación sistémica del paciente. Entonces, tenemos el circuito del ECMO muy bien oxigenado, pero el paciente no está recibiendo el aporte que estamos buscando. Entonces, esa, digamos, es la razón de la ubicación cuando hacemos canulación doble. Esa posición se puede lograr teniendo las cánulas de ambos al lado derecho o una derecha y una izquierda, es decir, esas son las distancias que debemos buscar. Ahora bien, cuando hacemos canulación fémoro-femoral, vena femoral y vena femoral, eh, tratamos de llegar a esas posiciones. Es más difícil porque en esa posición una cánula que utilizamos arterial o cánula de retorno no puede ser una cánula convencional, sino que tiene que ser una cánula larga o usualmente las de esa longitud son cánulas venosas y ubicar una punta de la cánula en la cava retrohepática y la otra punta de la cánula subir desde la región femoral hasta llegar a la unión cavoatrial. Ese sería, digamos, la ubicación, buscando también las distancias. Ahora, la distancia aquí ya no se buscaría con la punta de la cánula, sino con la distancia de la última fenestra que tenga la cánula que hayamos seleccionado. Esos 8 o 12 centímetros no los medimos con la punta, sino con la base, porque por ahí es donde va a salir el flujo sanguíneo. Y finalmente, la ubicación de la cánula bilumen. Las cánulas bilumen son unas cánulas que fueron diseñadas con el objetivo de facilitar el acceso, es decir, cuando tenemos un solo acceso vascular, pues obviamente el riesgo de infección, la manipulación, técnicamente la colocación en teoría es más fácil y es más fácil llevar al paciente. Sin embargo, las cánulas bilumen tienen una característica y es que son cánulas que tienen un orificio de retoma o de presión negativa en la punta y un orificio lateral de retorno o de inyección.
Es una cánula que tiene que ponerse bajo guía de imágenes. Y, nuestro servicio usualmente se pone con guía ecocardiográfica transesofágica. Y la razón de esa estrategia es que es la única manera de poder ver el paso de la guía, que usualmente la ponemos yugular interna derecha, de la cava superior a la cava inferior. La guía debe quedar alineada para que el paso sea seguro y no se vaya a enredar o no vaya a ir la guía hacia el ventrículo derecho, porque la cánula debe quedar completamente recta. La punta de la cánula debe quedar en la cava retrohepática y nosotros con el eco transesofágico verificamos que el jet de eyección de la cánula esté orientado hacia la válvula tricúspide y de esa manera tenemos un flujo adecuado. Las cánulas bilumen tienen una dificultad y es que la cánula por su ubicación siempre está sometida a la presión negativa intratorácica. Entonces a veces ocurre que cuando el paciente empieza a despertarse o empieza a pujar, se presentan fenómenos de recirculación precisamente por esos cambios que ocurren intratorácicos con las maniobras de Valsalva del paciente y puede afectar los flujos. Por rutina nosotros en general, una vez que se hace la canulación y entramos en ECMO, las cánulas se fijan en 3 puntos, así lo tenemos protocolizado, diferentes, como lo hemos mencionado varias veces. La mayoría de los pacientes son pacientes que se transportan, entonces procuramos que las cánulas estén muy bien fijas, que no se desplacen, y las fijamos con 3 puntos a la piel, en el sitio de inserción, y 5 centímetros atrás y 5 centímetros atrás. Y adicionalmente a eso se han desarrollado unos sistemas de fijación con velcro que nos permiten la cánula femoral fijarla a la pierna y las otras cánulas fijarlas a la cabeza del paciente para poder manipularlo de manera segura. Y supremamente importante también tener en cuenta y tener cuidado con los sitios de acceso y de las conexiones, porque cualquier movimiento que desaloje una cánula o desconecte uno de los empates que trae puede ser trágico o mortal para el paciente. Siguiendo con la ubicación de las cánulas, la configuración venoarterial tenemos principalmente que lo más importante es la comodidad para el paciente y la seguridad para poderlo manejar. Entonces, por lo general, las canulaciones que preferimos en pacientes que no están en el momento en una cirugía cardíaca se hacen a nivel de arteria axilar y vena femoral, con la idea de no alterar tanto la parte de la poscarga y que no sea tan elevada y que se pueda retornar el flujo a la parte axilar donde el callado permite una adecuada oxigenación cerebral y del resto del cuerpo. Que también haya una adecuada perfusión a la circulación coronaria, que no tenga mucho yedo, mucho flujo en contra de la válvula aórtica y se pueda permitir su apertura. De eso, la expulsión o salida de sangre del ventrículo sea adecuada y evitar de esa manera isquemia o que tenga un adecuado drenaje en general. Para los pacientes que están en circulación cardíaca como tal, los cirujanos cardiovasculares en ese momento definen si dejan una canulación central, es decir, a nivel del callado aórtico con la vena femoral, o si prefieren también dejar un puente o injerto desde el axilar para que el retiro sea menos traumático y no se necesite hacer una esternotomía nuevamente. Hay que mencionar que los cirujanos cardíacos son expertos en esta área y hay un escenario en el cual ellos dejan las cánulas centrales. Eventualmente el ventrículo izquierdo no está con una buena contractilidad, no se logra una apertura adecuada de la válvula aórtica y en esos pacientes eventualmente a veces ellos dejan un vein o un sistema de drenaje ventricular para que no haya una sobredistensión del corazón y facilitar la recuperación del músculo miocárdico. Bueno, ya hablamos de la canulación y con ello hay un tema bien interesante y es cómo se selecciona una cánula. Para entrar en este tema hay que separar dos capítulos. Uno es qué es una cánula venosa y el otro es cómo son las cánulas arteriales. En general, las cánulas venosas todas son cánulas largas y multifenestradas. Tienen orificios múltiples en la punta con el objetivo de tratar de tener un flujo constante. Tenemos que recordar que la cánula venosa por principio tiene presión negativa, es decir, aspira la bomba centrífuga que está generando un vacío y ese vacío va a aspirar dentro de la vena cava inferior. Entonces es una cánula que por esa razón es larga, ya que tiene que entrar por la anatomía del paciente, llegar hasta la
cava retrohepática, entonces en general uno las introduce dependiendo obviamente del tamaño del paciente, 40, 50, 60 centímetros, y debe quedar fija en este sitio. Lo ideal en términos de flujo es que uno pueda escoger la cánula más gruesa y más corta posible. Esta es la filosofía bajo la que uno debería seleccionar una cánula. Desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista matemático, los fabricantes dentro de los catálogos tienen un número que es el número M. El número M es una aproximación que ellos hacen al flujo eventual de una cánula. Hay que recordar que estos flujos están medidos en un laboratorio y con solución salina. Entonces, cuando extrapolamos el número M al flujo real, no nos va a dar exacto porque al estar nosotros dando flujo con sangre, la reología, es decir, la densidad del fluido que está pasando por la cánula no es la misma y los flujos son menores. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de la selección. Tenemos que estar familiarizados con las cánulas. No todos los fabricantes tienen las mismas especificaciones, entonces hay que estar familiarizados con la cánula que vamos a usar y cuál es el flujo esperado del paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que recordar que la viscosidad afecta de manera inversamente proporcional al flujo que puede dar la cánula y podemos terminar, lo mismo ocurre con el radio y la longitud. Entonces podemos terminar dándole unos flujos muy bajos o eventualmente unas presiones excesivas a un circuito. Es importante que las cánulas sean resistentes al acodamiento. La mayoría de las cánulas que se utilizan hoy en día en ECMO son cánulas anilladas que son resistentes al acodamiento precisamente porque tenemos que tener en cuenta que el flujo esperado para el paciente no es lo mismo que calculamos para un paciente neonatal, para un paciente pediátrico, para un paciente adulto. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el flujo esperado y cuál es el oxigenador que se le va a poner a la cánula. El otro tema importante son las cánulas arteriales, y es que las cánulas arteriales usualmente tienen un orificio único, que es el orificio de eyección. Algunas pueden tener algunos orificios laterales, pero es importante también que la ubicación de la cánula y que la resistencia al acodimiento sean tenidos en cuenta. Usualmente las cánulas arteriales son mucho más cortas, se colocan ya sea por vía yugular o en la carótida cuando son para ECMO venoarteriales o a través de injertos, como hemos mencionado, con un injerto axilar. El recorrido es mucho más corto. Lo ideal es que la cánula quede insinuada sobre el callo aórtico y pues que cumplan todos los otros criterios de las cánulas. Los flujos también están relacionados con el número M en las cánulas arteriales y usualmente se escogen cánulas de diámetros más pequeños que tienen menos resistencia y hay que recordar que estas cánulas al ser más cortas pues tienen menos resistencia. Otro punto que hay que mencionar son los perfiles de las cánulas. La mayoría de las canulaciones hoy en día son percutáneas, eso hace que la cánula tenga que poder desplazarse fácil por la piel. No todas las casas comerciales tienen, ni todos los tipos de cánulas tienen el mismo perfil. Cuando me refiero a perfil, me refiero al espesor de la cánula en su construcción. Entonces hay que conocer cuál es el perfil que tiene cada cánula para estar preparados y poder hacer una canulación sin contratiempos. Hay que tener en cuenta en cuanto a la parte técnica la posición del paciente. Es fundamental que no esté angulado, que no haya una mala posición durante la canulación. Cuando realizamos la canulación cervical, necesitamos hacer una hiperextensión del cuello, recordar siempre el grado de obesidad, de tejido graso o edema de los pacientes en cuidado intensivo. Hay que hacer una adecuada dilatación de los tejidos blandos para evitar acodamientos de la guía o una complicación a ese nivel, un falso trayecto o una falsa ruta. Los cambios de posición que pueden tener las cánulas cuando el paciente hace una flexión o cervical o de las piernas también. Entonces hay que prever eso antes de hacer la fijación y principalmente lo que ha hablado Diego, las fijaciones en varios puntos a la piel y además con los velcros para que permita una movilización y sea una movilización segura y evitar alguna complicación con decanulaciones o con eh, movilización de las cánulas o de los empates. Bueno, hay dos tópicos importantes de este tema que no hemos tocado y son tecnología y membranas. Cuando hablamos de ECMO, nos imaginamos todo el proceso, el aspecto técnico, las indicaciones, pero no nos podemos olvidar que los equipos y la tecnología con los que hagamos el ECMO va a tener un impacto inmenso en los resultados. Primero,
Las tecnologías. Hay muchísimas consolas de ECMO hoy en día disponibles y muchos equipos con los que uno podría hacer un ECMO. Hay fabricantes muy reconocidos como Maquet, Medtronic, Livanova, cada uno con tecnologías diferentes y cada uno tiene unas características específicas de sus tecnologías. Nosotros, en nuestro equipo específicamente, desde que empezamos a trabajar en ECMO, hemos estado trabajando de la mano de Maquet, es un fabricante alemán. La razón por la que decidimos trabajar en este tipo de tecnología es, primero, que para nosotros es el equipo más completo. Las consolas de CardioHelp son una de las consolas que aportan más información y más y completas en el mercado en términos de los datos que aporta y la información que estamos recibiendo en tiempo real respecto al paciente. Para darles un ejemplo, recibimos información de la presión posmembrana, premembrana, transmembrana, la saturación venosa de la hemoglobina en tiempo real del paciente, que son datos que nos permiten a nosotros, sumado al flujo de las revoluciones, definir cuál es el aporte fisiológico que está recibiendo. Esa es una de las razones. La otra razón importante es la portabilidad de los equipos. Como le hemos mencionado a lo largo del podcast, la mayoría de nuestros casos son pacientes de rescate, entonces nosotros tenemos que llevar este tipo de tecnología y traerla. Y CardioHelp es una consola que está específicamente diseñada para ese escenario, que tiene unas baterías de soporte que nos dan muchas horas de autonomía, que adicionalmente el peso de la consola está hecho para que se pueda transportar de una manera fácil. Entonces es una de las razones más importantes por las que nosotros nos decantamos por este tipo de tecnología y que ha tenido un impacto en términos de seguridad y estabilidad de los pacientes. En cuanto a la membrana como tal, también hay variedad de marcas y tipos de membrana y de funcionamiento. Es muy importante definir de acuerdo a eso cuál vamos a utilizar porque hay membranas que tienen un mayor tiempo de duración para mantener la terapia, otras necesitan estar haciéndose recambios de la misma de acuerdo a los días que van pasando y hay unas que soportan más condiciones adversas, si lo podríamos decir de esa manera. Pacientes que tienen alteraciones del flujo por alguna característica como tal o por problemas de la anticoagulación, disminución o cambios en el aporte de heparina para la anticoagulación. Hay filtros que son más duraderos o más seguros en ese aspecto y con base en ello realizamos eh, la decisión de cuál de esas vamos a utilizar. También las membranas se pueden diferenciar de acuerdo a la cantidad de flujo que permiten. Hay unas que ya vienen para pacientes neonatales, para pacientes pediátricos, otras para adultos que por lo general se dividen en las que son de 5 o 7 litros de flujo y eso nos permite calcular cuál de ellas es la que debemos utilizar de acuerdo a la superficie de área corporal del paciente, su patología y el tiempo que calculamos que va a tener terapia en manejo. Eso es de acuerdo a cada uno de los pacientes y es fundamental antes de iniciar la terapia, cómo la vamos a iniciar y nos permite saber qué insumos vamos a requerir durante la terapia. Sí, Luis, pero algo importante de las membranas es que el hecho de recambiar una membrana a un paciente no es inocuo. Cada recambio de la membrana hace que haya un incremento en la tasa de transfusiones de alrededor del 100% en estos pacientes. Entonces, estamos agregándole morbilidad a un paciente que ya está muy grave. Y a eso hay que sumarle que el hecho de que yo tenga que sustituir una membrana implica que hay que detener el ECMO mientras se hace el proceso de sustitución. Entonces, el paciente va a estar hipoxémico ya que le estoy dando todo el oxígeno a través del ECMO y toca suspenderlo para reemplazar la membrana. Por eso es tan trascendental el proceso de selección de la tecnología y de las membranas. Para finalizar, creo que a lo largo de este podcast hemos revisado los requisitos que se necesitan para usar ECMO en un paciente, los procesos de canulación, cómo se selecciona una cánula y la importancia de las tecnologías y las membranas a usar. Sabemos que estos temas pueden ser extensos, profundos y los invitamos a que si hay preguntas o si hay alguna duda o si creen que debemos aclarar o extendernos en alguno de los puntos que hemos tocado, pues estamos abiertos a recibir todas sus sugerencias. En nuestro próximo podcast hablaremos de la evaluación del estado de las cánulas y su funcionamiento, cómo hacer la evaluación del paciente, su respectivo monitoreo, indicadores de recuperación y eventual de canulación, traqueostomía en ECMO y situaciones o complicaciones que podrían darse o se pueden presentar en estos pacientes.
Gracias, Diego, por compartir este conocimiento. Estamos abiertos a recibir sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas como Protoras de Colombia. Muchas gracias y hablamos pronto.